podemos ver en línea contenidos que eran propios de la radio, la televisión y el cine. Hoy hablaremos de un tipo de producción audiovisual corta y serializada por Internet. Me refiero a las series web. Sean todos bienvenidos a Campus Global, un espacio de la Universidad de AFIT en el que no necesitas carnet para poder aprender. Bueno, como vieron en pantalla, hoy vamos a hablar de series web, vamos a hablar en serie. Me encuentro con dos invitados, con Diego Montoya y María Isabel Mesa. Diego es el organizador del Festival de Series Web de Medellín y María Isabel pertenece al grupo de una serie web llamada Claudia That's My Job, que está nominada también al Festival de Series Web. Bueno, entonces empecemos. Empecemos como por el primer capítulo. ¿Cómo nacen, Diego, las series web y en qué momento, o mejor dicho, cómo podemos empezar a hablar de que estos contenidos audiovisuales se llaman series web? Bueno, Manuela, hola Manuela y a María Isabel. El tema de las series web nace alrededor de hace unos 10 años como series web. No nacieron como tal, la gente no dijo yo voy a empezar a hacer series web, sino que empieza a pasar, como regularmente pasa en los fenómenos de la comunicación, la gente empezó a producir contenidos para Internet, esos contenidos empezaron a ser serializados, no tenían ese nombre, de hecho desde mediados de los años 90 ya había algunas experiencias web serializadas o medio audiovisuales pensadas en la web, pero pues en esos momentos, todavía finalizando el siglo XX, no había la banda ancha que tenemos hoy, como toda la capacidad de Internet que tenemos hoy, y entonces no se concebía como webseries. Pero cuando empieza ya los años 2000 a fortalecerse esta producción, los académicos en la comunicación empiezan a mirar, bueno, esto es un fenómeno que es recurrente, que está pasando, y empezaron a llamarlo webseries. Y surgen con mucha fuerza, por eso digo 10 años, por allá en el 2008, justamente con la crisis económica de finales de la primera década del siglo XXI a nivel mundial, donde al recortar presupuestos en distintos sectores, sobre todo el cultural, pues el audiovisual específicamente, estos nuevos realizadores, productores, empezaron a ver en Internet la posibilidad de producir estos formatos más barato, con dispositivos móviles, entendiendo que ya las cámaras las tenemos todos en un bolsillo, y en una distribución a nivel mundial en plataformas como YouTube gratuitas, y eso permitió que se fuera incrementando. Lo interesante fue que empezó también la gente a ver esas experiencias y a tener la fuerza que tiene hoy. María Isabel, ¿y tú antes ya habías visto alguna serie web antes de empezar en este mundo de la producción? Bueno, en realidad sí, porque como acá en el pregrado, en el último semestre, muchos hacen series, entonces yo las veía y las tenía como referentes porque me interesaba el tema. Entonces había visto algunas que habían hecho acá como Aguanta Finca, ¿Dónde está la abuela? Bueno, cosas así. Diego, ¿y cuáles son esos grandes referentes de las series web? Hay muchos referentes, de hecho, pensemos en varios escenarios esa pregunta. Uno, digamos a nivel mundial, por países, España y Estados Unidos son dos referentes en producción de webseries. Justamente por esa crisis de la que hablaba hace un momento, pegaron muchísimo allí y fue donde más empezaron a explotar. América Latina se ha consolidado también la producción de webseries. De hecho, Colombia está produciendo mucha webserie y nosotros particularmente somos entre los primeros 3 países de Latinoamérica que más producimos, después de Brasil y Argentina. Y Argentina hoy, ya con la pregunta que haces, se convierte en un referente en la producción por una razón muy interesante, y es que las webseries empezaron con estos personajes amateur, aficionados, no en la industria a producir webseries, pero cuando la industria empieza a ver este crecimiento de esos productores y de esos consumidores de webseries, de estas audiencias, pues ya empezó a producir. Y Argentina específicamente le metió mucho desde la industria a la producción y se han convertido en referentes con ese tipo de cosas. En términos específicos, si no preguntar algunas como nombres de webseries, hay ejercicios muy interesantes, muy famosos, por ejemplo la serie Beauty Inside, que es una serie producida por una marca de computadores, muy publicitaria, pero en otros fenómenos distintos a la publicidad, el branding placement como otro tipo de estrategias, que fue un éxito mundial. Hay otra de una telefonía europea que se llama The Booth at the End,
es una webserie también muy interesante. En Colombia hemos tenido también referentes, sobre todo pues muy nacionales, el caso de Susana y Elvira, Adulto Contemporáneo, Entre Panas, que es una webserie producida por una marca de cervezas del país. Entonces digamos que hay apareciendo fenómenos referenciales, tanto mundiales, digamos en términos de países, como ya específicamente en series. María, pues hace un poco nos dijiste que no tenías como unos referentes claros, pero quiero que nos cuentes cómo fue el proceso de producción de la serie, cómo empezaron, cómo se eligió la temática. Bueno, pues nosotros sí habíamos visto lo que se hacía dentro del pregrado, ¿cierto? Y queríamos como que fuera algo diferente y que no se fuera siempre por la misma línea, porque a veces como que uno suele caer en los mismos temas y recurrir a clichés, y queríamos algo que fuera nuevo. Entonces un semestre antes habían hecho una serie documental que no se había pues intentado en el pregrado, que se llamó Freestyle, y era sobre pues música. Entonces iban con un DJ, pero cuando nosotros la vimos decíamos como a esto le falta algo, deberíamos intentar hacer un documental pero que sea diferente, y empezamos a pensar la idea mucho antes de entrar, pues de decidir que íbamos a coger esa línea de énfasis. Todos estábamos en práctica y empezamos a armar como el grupo. Y pasaron muchos temas pues por nuestra cabeza. Queríamos como temas de violencia, temas más sobre Colombia, algo más como, sí, como con el conflicto, pero cuando entramos al semestre nos dijeron, no, eso ya está muy usado, eso es un poquito difícil, y la verdad a todos no nos gustaba. Entonces empezamos a buscar un tema que estuviera actual, que a la gente le interesara, y un día se nos ocurrió, por, digamos, accidente, en medio de una charla, pues estábamos como molestando entre nosotros, y alguien dijo como, ay, mejor me voy a volver modelo webcam, porque esto no va a funcionar. Y todos como, ve, ¿por qué no hacemos la serie sobre modelos webcam? Y ahí empezamos a buscar los contactos y a pensar cómo la queríamos empezar a direccionar. Diego, y digamos, ¿cómo es una estructura de una serie web? Bueno, las series web tienen una particularidad, y es que como nacen para el formato o para la plataforma web, tenemos que tener una capacidad de ser flexibles. Casi que son más que el concepto de flexibilidad, de plasticidad. Se adaptan a los escenarios, a cualquiera. No es como la televisión tradicional, que es absolutamente rígida, entonces los tiempos son iguales. Eso ha permitido que las estructuras sean mucho más flexibles. ¿En qué sentido? Existen 3 tipologías de series que aplican para las series de televisión o para las series web, y son unas estructuras transversales, que son las series que tienen una continuidad, una necesidad de ver capítulos uno a uno para poder entenderla toda. Sí, hay una continuidad narrativa en todo eso, son las series, digamos, transversales. Hay unas que de hecho son las llamadas seriales. Hay otras que son las series que son autoconclusivas, y es que cada capítulo uno lo ve independiente, mismos personajes, mismas temáticas, pero cada capítulo inicia, desarrolla y finaliza. Si lo llevamos a la televisión tradicional, uno pensaría, Los Simpson, por ejemplo, cada capítulo uno puede ver el capítulo 1 y luego ve el 8 de una temporada y entiende perfectamente. De las primeras, el ejemplo sería cualquiera de las otras series, Breaking Bad, de House of Cards, que vos necesitas ver los capítulos para poder entenderlas todas. Y hay una tercera tipología que son las antológicas, donde lo que las conecta es un mismo nombre y una temática general, pero los personajes cada capítulo son distintos y los episodios son absolutamente distintos, son como pequeñas peliculitas que las conecta a esa temática. Caso muy famoso, Black Mirror. Uno ve cada capítulo y no tiene que ver uno con el otro, pero sabemos todos que tienen que ver con una temática. Entonces, eso ha permitido de la televisión tradicional bajarlo a las web series, se ha mantenido, pero la flexibilidad. Digamos que en estructuras narrativas vos tenés ese tipo de estructuras, esas 3 como grandes tipologías para estructurar. Pero la ventaja es que la flexibilidad temporal es tal, por lo que decía al principio, que ha permitido que las webseries te encuentres capítulos de 3 minutos y el siguiente tiene 5 y puede tener un capítulo de 30 y otro de 22, y son muy variables. De hecho, hay webseries que se han arriesgado, que ya se llaman ya han cambiado hasta el nombre, ya las denominan instaseries, series que tienen duración capítulo 10 segundos. Que eso es una genialidad, producir una serie en 10 segundos, lo que en televisión no pasaría, aunque aquí hubo experiencias
serializadas en comerciales hace unos años en Colombia con un comercial de una empresa de teléfonos o una de arroz, más o menos unas novelas corticas. Pero básicamente esto ha permitido acá la flexibilidad. Entonces no podríamos haber una estructura específica porque las temporalidades han cambiado y las duraciones de las temporadas en términos de los capítulos. Regularmente uno ya tiene concebido, por lo que nos ha enseñado Netflix, que las series duran 13 capítulos temporada, ¿sí? Un poco por las estructuras narrativas tradicionales del viaje del héroe, que son 12 capítulos, y usted en 12, 13 capítulos está pasando, o 12, 13 pasos para dar como todo el recorrido del héroe para llegar a un destino final. En las webseries vos puedes encontrar series de 3 capítulos, de 6, de 8, de 25, de 38. Hay una serie argentina que se llama Amanda O, que tiene 108 capítulos. Una serie ucraniana que se llama 5basic.net, que tiene 38 capítulos. Pero te encuentras series, por ejemplo, las spin-off web serializadas de Walking Dead, que hay una que tiene 3 capítulos, otra 4 y otra 6. Entonces es muy flexible en ese sentido todo lo que es web serializado. María, según lo que dice Diego, ¿cómo fue la estructura entonces narrativa que ustedes eligieron para la serie? Bueno, la estructura de Claudia sería más parecida a la que Diego hablaba de Segunda, que lo puedes ver independientemente y vas a entender. Obviamente si uno ve los 5 capítulos que dura la serie, pues vas a tener la historia de Claudia completa. Pero en un capítulo ella te habla de sus clientes, en otro te habla cómo llegó al modelaje webcam, el otro te habla de su familia, ¿cierto? Y pues lo puedes ver independiente y va a tener un sentido. Aunque al final, pues como que te cuenta su vida ahora y cuáles son sus planes a futuro, entonces ahí ya tiene uno como la línea completa y sabe, pues tiene el personaje armado. Entonces esa es como la importancia de ver la serie completa, pero se puede ver un capítulo o en desorden y vas a entender igual la vida de ella porque no depende uno del otro. Y pues otra libertad que tuvimos es que como es documental, pues es ella contando su vida y su historia, entonces no depende como de conocer un personaje antes de o entender una historia que pasó antes de que pasara otra cosa, sino que ella va haciendo esa línea narrativa a medida de que va hablando, entonces no hace falta verla de seguido. Diego, ahorita ponías como ejemplo algunas series de Netflix, pero entonces podemos llamar como a esas series que se encuentran en las plataformas series web o no? No, y la pregunta es muy buena porque es una de las tantas discusiones con respecto a las webseries, que uno va a decirse en una web, ¿usted ve webseries? Ah, sí, yo veo Netflix. No, Netflix no es webserie, pero es que está en la web. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque justamente Netflix cumple con todos los estándares de la televisión tradicional, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Todos los capítulos de una serie en Netflix, dependiendo, pues obviamente cada una es independiente en ese sentido, tienen duraciones exactas, porque están pensadas para tener la posibilidad de ser vendidas a la televisión. Caso Orange is the New Black, que es una serie que nace en Netflix, cada capítulo dura 50 minutos, porque está pensada por si la vendemos a un canal, los 10 minutos que requiero para la publicidad del canal. Efectivamente, Orange is the New Black es una serie que es vendida a este canal Comedy Central y ahí, por ejemplo, cumple eso. Igual pasó con House of Cards o igual pasa con el caso de Breaking Bad, nace en televisión y pasa allí. Entonces digamos que es pensada en esa estructura. Mientras que si una webserie llegase a entrar a Netflix, lo puede hacer Netflix porque tiene la posibilidad, Netflix no tiene problemas con temporalidades. Sin embargo, si va a entrar a la televisión tradicional, la televisión le exigiría a esa webserie convertirse en el estándar de la televisión para poder cumplir. Pongo un ejemplo. Yo ahora nombraba una serie que se llama The Booth at the End. Cada capítulo de esa serie, de esa webserie, dura alrededor de entre 1 minuto 20 y 2 minutos. Esta serie la compra el canal FX, ¿sí? FX la compra, pero le dice, no me sirve como la tienes, necesito que me las vuelvas programas de media hora. Entonces lo que hacen es empaquetar capitulitos de 1 y 20 hasta que completaban 22 minutos, que es media hora, porque los otros 8 es para publicidad, y así lograron hacer una miniserie de 5 capítulos. Pero miren que se deformó la webserie, se volvió serie de televisión. Entonces Netflix no es webserie en la medida en que esa flexibilidad no existe tal porque está pensada para televisión tradicional. Sí, es claro como esa
esa relación. Así tenga la web de por medio, o sea, la naturaleza de las series web son justamente esos elementos flexibles en temporalidades, tanto de sus capítulos como de sus temporadas. Bueno, yo les quiero preguntar algo a los dos. Digamos, tú desde la experiencia, ¿sabías o pues cuál era tu percepción del dinero, o si necesitabas una grande producción para hacer las series web? O sea, ¿cualquiera puede hacer una serie web en términos de conocimiento y dinero? Yo creo que sí, pero tiene que ser una persona que esté al menos interesada por el tema. Porque pues en dinero uno no gasta mucho, como decía Diego al principio, pues uno tiene un celular y a veces hay celulares que tienen calidades muy altas y te permiten grabar. Pero por ejemplo en el asunto de patrocinadores o de buscar buenos actores, se complica, pues creo yo que se complica un poquito. Porque si uno no tiene mucho conocimiento de a dónde ir, con quién ir o cómo editar, entonces no sería tan fácil de hacer, pero creo que alguien que esté como gomoso por el tema y se ponga a investigar puede hacerlo. Definitivamente las webseries han cambiado la forma de producción y han permitido la democratización, si cabe esa palabra acá, de esas, digamos, de la producción audiovisual, que antes era exclusiva de un canal, de la industria, porque las cámaras costaban muchísimo. El fenómeno de las webseries, como lo explicaba al principio, que empieza por el problema económico, de hecho se ve reflejado en una serie que no la nombré y es un referente de las webseries a nivel mundial, que se llama Malviviendo. Y Malviviendo fueron 5 chicos que acaban de salir de la universidad en España en el 2008 con la crisis, donde les dicen no hay trabajo, ¿qué nos ponemos a hacer? Nos encanta el audiovisual y empiezan a producir ese tipo de cosas. Producían con los dispositivos que tenían en sus manos, totalmente creativos, ¿sí? No requerían recursos, ellos mismos actuaban y se volvieron tan exitosos que ya hoy tienen su productora, que se llama Different Entertainment, y producen webseries y producen hasta cine, producen ya ellos. Entonces, el tema económico no afecta a las webseries. Aquí lo que importa y es lo interesante es la creatividad. Yo creo que ahí es donde ha jugado un papel importante lo que se ha hecho en Neafit, en comunicación social particularmente, llevando a los estudiantes a producir webseries para que se metan en esa dinámica. Claro, uno requiere, en la medida en que va teniendo más necesidades de producción, pues seguramente más recursos, pero aquí lo que importa es la creatividad en las webseries, que es lo interesante, que es como nacen. Ya la industria entró y obviamente le mete muchos recursos a eso, pero si seguimos pensando en la creatividad, de ahí pueden surgir, y yo creo que eso es justamente el éxito, empezar a que los estudiantes se formen. Nosotros somos el primer programa de comunicación social del país y de Latinoamérica que con los estudiantes producía webseries. Esto no se hacía nunca antes porque además es muy complicado que ustedes tengan que en un semestre no hacer un cortometraje de 5 minutos, sino 10 cortometrajes en un semestre, pero lo logramos porque se puede. Yo creo que eso ha sido una cosa interesante, entender que con los dispositivos que hoy tenemos se puede hacer, no necesitamos muchos recursos, necesitamos creatividad, necesitamos interés, obviamente lo que dice María Isabel, un conocimiento, pero ese conocimiento ya ni siquiera es una cosa como antes, que necesito aprender el programa. A ustedes no les tocó programas que seguramente les tocó a los compañeros que están aquí en la producción, el Avid, unos programas o el Media 100, programas de edición que entender eso era un problema. Hoy uno en el celular tiene iMovie o tiene un editor que te explica cómo editas un video y cualquiera lo edita. Entonces, hoy las cosas han cambiado. Yo creo que eso es lo que ha hecho que este fenómeno siga creciendo y va a tener crecimientos. O sea, esto no va a parar, esto va a ser vertiginoso. Yo creo que lo que se está mostrando con los festivales es eso. Seguimos recibiendo muchas producciones y yo creo que eso está hablando de un interés de la gente seguir produciendo. Pero digamos, a ti, María, y a tu equipo, ¿tenían la percepción de que hacer una serie web les podía producir dinero o que podían sustentarse a través de esto? No, nosotros no teníamos esa percepción. Pues decíamos como, bueno, lo hacemos porque nos gusta, pero también podríamos ganar cosas de esto, sin pensar como, ay, nos vamos a volver millonarios, pero haciendo un producto de calidad que más allá, pues nos pudiera servir o de portafolio o para seguir haciendo otros y que la gente al menos nos patrocinara o se interesara por lo que
hacíamos. Entonces nosotros pues sí empezamos como con esa premisa de listo, vamos a hacer algo que nosotros podamos enviar a festivales, que nosotros podamos hacer otra, y como la gente vio la primera que hicimos, pues entonces dice, ah, listo, les voy a ayudar con esta otra, no sé, en la música, o les voy a ayudar asesorándolos en esto, o dándoles vestuario, ¿cierto? Para que pues cada vez fueran cosas más grandes o más bien hechas, porque es verdad lo que dice Diego, o sea, uno lo puede hacer con recursos limitados, pero si uno quiere que llegue a otras plataformas o que la gente lo empiece a reconocer a uno y a hacer algo grande, pues tiene que empezar a mirar por esos lados, además de hacerlo con calidad. Diego, existen grandes industrias para los largometrajes, pero ¿existen en la actualidad industrias para las series web o todo parte de iniciativas ciudadanas? No, ya está empezando, yo no llamaría industria enfocada solamente en las webseries, sí un sector que está apareciendo. Yo hablo ahora de Argentina, hay un caso allí que es el canal Un3TV. Un3TV nace de la unión de una universidad, la Universidad 3 de Febrero de Argentina, la industria argentina, los productores afiliados al Instituto Nacional del Cine y las Artes Audiovisuales de Argentina, y el Estado, digamos que se conectan y empieza a haber una producción casi que en serie, me refiero pues como más masiva, con productos de muy buena calidad. Están metidos, digamos, esos tres elementos que son clave ahí. En Estados Unidos también están apareciendo ese tipo de fenómenos, pero son, de hecho aquí en Colombia también, el caso, yo ahora nombraba Adulto Contemporáneo, y Adulto Contemporáneo nace de una productora, de una agencia que se llama Dirty Kitchen, y Dirty Kitchen con Adulto Contemporáneo le fue tan bien que empezó a montar su empresa de producción de webseries, y tienen varias webseries. Uno conoce mucho Adulto Contemporáneo, pero existen otras de ellos, y ya tienen sede en Miami, en Panamá y en Colombia. Entonces, están apareciendo eso porque están entendiendo una cosa muy interesante que pego con lo que decía Marisabel. Ella decía, nosotros tenemos la intención quizás de que nos vieran, que pronto nos creyeran para la segunda, ¿cierto? Esa fue la intención inicial, de hecho, de los realizadores y de los jóvenes, los aficionados y los pelados que estaban saliendo de facultades de comunicación, querían eso, pues de pronto yo algún día tengo un trabajo en un canal, que me vean haciendo eso y ven que lo hago bien. Lo que pasa es que hubo tanta fuerza de las audiencias viendo webseries que los canales lo que hicieron fue, se invirtió el fenómeno, y los canales dijeron, yo no quiero traerme a esos pelados a que vengan a producir televisión, sino producir nosotros con esos pelados en la web. Por eso hoy encontramos fácilmente, Caracol Televisión tiene un canal dedicado solamente a webseries en plataformas de internet. Señal Colombia también está produciendo ese tipo de cosas. Univision tiene un canal que se llama Odisea, que es dedicado solamente a webseries. Estoy hablando de canales de televisión que podríamos decir, no, pues ellos sigan con sus canales y meter ahí las webseries, no, o traigan eso y vuelvan series de televisión. Yo diciendo, no, está tan bueno el formato, está tan interesante eso, es tan importante lo que está pasando allí, porque las audiencias están yendo al celular a ver sus productos audiovisuales allí, en el celular, en la tablet, en el computador personal, que esos canales decidieron además crear otras cosas en internet. Entonces miren que el fenómeno se invirtió justamente por ese ejercicio. Entonces yo creo que quizás más adelante todos los canales van a llegar a eso, la industria se va a preocupar más por el tema, ya lo está haciendo, pero de una manera incipiente, también porque estamos hablando de un fenómeno que suma una década, está muy niño todavía el fenómeno. Bueno, hablemos un poquito del tema de formación. Ahorita decíamos que cualquiera puede hacer webseries, pero hay que tener como, digamos, un conocimiento básico audiovisual. Cuéntanos, María, cómo fue ese proceso de formación para hacer una webserie, y luego Diego lo complementa de cómo forma a los estudiantes para hacer una webserie. Bueno, nosotros el proceso fue, desde que uno entra, pues le ponen a hacer cosas más simples, digámoslo así, como cortometrajes, o tenés que grabar un video de una entrevista. Entonces uno ahí es donde aprende a utilizar las herramientas, como pues aquí usamos Premiere, pero no sé, mucha gente podrá usar Movie Maker, iMovie, para cortar como los pedazos y unirlos y poder poner una canción encima que una todo eso y que cuente una historia. Pero bueno, primero pues sí, vos lo cortás y lo pones y ya, pero aprender que cuente una historia, pues uno lo va como construyendo.
escribiendo, viendo, o sea, ver otras cosas también ayuda mucho, porque entonces, ¿qué están contando los otros? ¿Qué quiero contar yo y cómo lo cuento? Entonces eso también se va construyendo en el ver y en el hacer. Entonces ese fue como el proceso, y ya pues en último semestre es cuando uno se mete del todo, porque digamos que uno viene de una formación que tiene todas las, pues te dan las herramientas, pero en realidad no lo has hecho, no has hecho algo serial, has hecho un corto que dura 10 minutos y mucho, y ya, ahí se contó la historia, pero no tienes que pensar como, bueno, ¿qué dejo aquí sin contar para contar en el siguiente capítulo? O con qué complemento esto que ya conté y lo hago 5 capítulos. Entonces ya el proceso de aprendizaje fue como empezar a ver cómo contar esas historias, cómo dividir esas historias y cómo hacer que esas historias se engancharan. Porque por ejemplo en el pregrado, pues en el caso de acá, no solo haces la webserie, sino que tienes que construir un universo pues a partir de eso. Eso es como la obra base, pero tenés que hacer que en redes la gente vaya a la serie, hacerle contenidos adicionales a la serie para que la gente se entere más de cosas que no se dijeron ahí. Entonces pues es muy interesante y es muy bonito, porque uno como que va construyendo eso con lo que va viendo, como bueno, entonces esto no lo voy a contar en la serie, pero sería bueno hacer un dibujo o una infografía donde expliquemos ella por qué ve el mundo así, pues tu protagonista, o por qué este lugar es importante en la serie. Entonces eso va construyendo un montón de cosas aparte, y así uno va pues aprendiendo. Además los profesores nos asesoran mucho, y si uno es gomoso, pues entonces busca cómo se hacen las cosas y cómo solucionar. Porque por ejemplo nosotros en nuestra serie pues hicimos el documental, pero nos dimos cuenta que era muy estático, y nosotros ya teníamos conocimientos de animación que nos habían enseñado en el pregrado, como que habíamos aprendido a manejar herramientas, pero entonces dijimos, bueno, entonces metámosle animaciones a esto. Y por ejemplo en eso pues nadie nos ayudó, nos dijo, métanle animaciones, sino que uno también va aprendiendo solo, o en equipo se va ayudando a aprender y a ir construyendo un producto bueno. A mí me gusta cuando Marisabel cuenta, digamos, lo del proceso, porque habla desde el principio del pregrado, ¿sí? Que no va solamente en el ejercicio del semestre final de las webseries. Esto nació de una manera muy, como todas las cosas, medio chistosa, medio complicada, porque nos toca en el 2012, yo les decía hace un rato que nosotros somos el primer pregrado que produce webseries con los estudiantes, y en el 2012 llegamos a la materia de producción de televisión, y yo me encontré con un problema en esa materia, y es el problema que me pasó a mí cuando salí de estudiar de comunicación social. A mí me formaron para un cortometraje. Entonces uno todo un semestre prepara un cortometraje de 5 o 10 minutos, y para uno eso es el mundo y esa es la vida y eso es muy complicado, todo el cuento, y lo resuelve y gana la nota y participa en un festival y gana alguna cosa, que fue el caso mío. Pero cuando salgo a trabajar en televisión, en un canal local de una ciudad chiquita como Pereira, yo el primer día me encuentro con otro mundo totalmente distinto, de la televisión, donde es terminó hoy, produzco para mañana y para mañana y para mañana y para pasado, como que, pero venga, no era pues un semestre para pensar que el mundo viene y que la vida es tranquila. Entonces fue un choque. O sea, en 8 días yo aprendí lo que no había aprendido en todo audiovisual en la universidad. Entonces yo llego a esta materia y digo, a estos chicos les va a pasar esto. El golpe, yo prefiero que uno se empiece a dar los golpes acá, donde tengo un laboratorio donde se me puede explotar el experimento en la mano, pero no pasa nada, aquí estamos aprendiendo, y no que le toque uno esos golpes en la calle, que son más complicados. Entonces dijimos, bueno, vamos a aprovechar producción de televisión y vamos a ayudar a los chicos a que produzcan en serie. Pero hubo un problema. Cuando les dijimos a los pelados, ustedes ya no van a hacer un cortometraje, sino 10, el primer semestre, que fue en el 2012-1, se les pidió una webserie de 12 capítulos de mínimo 20 minutos. O sea, eso dice 2 cosas. 1, no sabíamos que era una webserie. Yo creía que era serie de televisión llevada allá. Y yo hacía unos meses había muerto Steve Jobs, y a mí me gustó mucho la vida de ese personaje muy polémico, y me había leído la biografía de él, la de Walter Isaacson, de Steve Jobs. Y una cosa que me impactó mucho de su vida particular, y fue lo que él llamaba la teoría de la distorsión de la realidad.
Y él decía algo así como, nadie sabe que no se puede hacer lo que no sabe que no se ha hecho. En otras palabras, si yo a usted le digo que haga esto que para usted es imposible y no le digo que otro lo ha hecho, usted dice, yo no soy capaz, es que nadie es capaz. Entonces él dice a la gente, miéntale diciéndole que otro ya lo hizo y la gente va a lograr hacerlo. Y eso pasó acá. Entonces, cuando los estudiantes dijeron, pero usted cómo me va a poner a hacer 12 cortometrajes en un semestre de 20 minutos, obviamente venía la mentira. No, mira, eso ya se ha hecho, eso en el 2003, yo daba clase en la Católica en Pereira y allá hacíamos eso, ¿no? Allá hacíamos de hecho todo un semestre, eso hacíamos de 30 minutos, pero es cierto, y eso no se puede ver. No, en ese tiempo no existía YouTube, todo no se puede ver, usted verá, busque un VHS que hay por allá. La gente creyó esa mentira. Y si ellos dijeron, si lo pudieron hacer en Pereira una gente hace 10 años, ¿por qué no lo podemos hacerlo nosotros? Y se metieron, y lo hicieron, y lo lograron. Y no lo hicieron de 20 minutos porque después entendimos, no, bueno, 20 es mucho. O sea, yo empecé a darme cuenta que yo no sabía que era una webserie, apenas había escuchado por allá esa palabra, empecé a investigar, entendimos que los tiempos eran distintos, pero sí eran capítulos muy largos, de 12 minutos, de 15, de 10, de 8, muy variables. Y cuando terminaron, estos chicos habían hecho 12 capítulos y se habían empeliculado haciendo eso, cuando al final les digo yo, listo, les voy a contar una historia. Todo lo que les he hecho al principio era mentira, ustedes son los primeros que hacen esa cosa en la universidad. Y ya eso nos permitió que los siguientes tenían que hacerlo, ya lo habían hecho unos primeros y de para allá siguió. Entonces hoy ver lo que está pasando es muy interesante porque nos llevó a que los estudiantes se metieran y eso nos llevó a nosotros a formarnos. Me tocó empezar a investigar sobre webseries, estructuras narrativas, mira lo que está pasando en Latinoamérica, ahora estoy en la investigación del mundo de webseries, crear el festival para poder ver qué está pasando. Se están formando de esa manera como lo describe Marisabel, en ese proceso, desde el principio de las herramientas, pero sobre todo en la construcción de estructuras serializadas que no son naturales en los programas de comunicación. Y de hecho es muy difícil encontrar bibliografía sobre eso. Regularmente uno encuentra estructura del guión, sí, guión de cine, sí, el guión de una película, el autocontenido, un proyecto grande. Pero cuando te dice un guión estructural que se conecte, no es tan fácil encontrarlo, entonces tocó empezar a buscar otra bibliografía, ir a los antecedentes, crear las propias, digamos, elementos teóricos desde el pregrado. Entonces empezamos a generar investigación y empezamos a generar con los estudiantes ese tipo de producciones. Yo creo que ha sido ese el tránsito con los estudiantes y hoy la idea mía es llevarlos a producir desde los dispositivos, que lo estamos haciendo desde el 2012. La primera webserie que se hizo aquí de ficción fue hecha solo con una tablet y con un iPad, y un celular y un iPhone. Y yo creo que ese tiene que ser uno de los futuros desde el lado de nosotros, que los dispositivos también nos ayuden a producir cosas de calidad y que el alto presupuesto esté aquí. Bueno, hablemos un poquito de la estética. Bueno, María, ¿cómo fue el proceso de conceptualizar, digamos, la serie, de saber qué línea estética iban a llevar? Y Diego, si nos habla si hay una estética definida en el mundo de las series web o podemos ver una infinidad de cosas. Bueno, hay el proceso de la estética y yo creo que es mucho en los procesos artísticos, es que pues ya existen muchas cosas. Existe lo gótico, existe lo kitsch, ¿cierto? Y ya según uno, el tema que va a tratar, empieza como a elegir qué estética le quiere imprimir a lo que va a hacer según lo que quiera comunicar. Entonces, con nosotros en nuestra serie, lo que pasó era que, listo, es un tema que es tabú, que es el modelaje webcam, y que además que es tabú, es como que apela mucho a la sensualidad, pero entonces nosotros cómo queríamos mostrar esa sensualidad, lo íbamos a hacer explícito o no. Entonces pues primero nosotros nos sentamos a hablar, ¿cierto? Uno cuando empieza a construir su serie web y la marca, pues elige unos colores, elige unas tipografías, cómo lo va a mostrar. Entonces nosotros dijimos, listo, vamos a elegir los colores que tengan que ver con el tema, porque obviamente queremos que esa sensualidad esté ahí, pero que no esté como, pues voy a mostrar los senos súper explícitos o voy a mostrar cosas de sexo, sino que se hiciera, pero más sutilmente. Entonces nos fuimos por esa línea. Entonces usamos colores pues como el rojo, el blanco, el negro, pero cogimos otros que listo, me evoquen sensualidad, pero que no sea tan, pues como de golpe. Entonces ahí fue la elección de los colores. Luego, pues con la persona que se encargó de la fotografía, que fue Juan Pedro, pues hablamos, listo, entonces en las escenas, si vamos a mostrar desnudos, pues no lo vamos a hacer como tan explícitamente, mostramos la espalda o mostramos un pedazo
pues como de sus senos, pero que no se vea como algo grotesco, sino como algo más natural, porque además queríamos pues que eso fuera normal, que fuera un tema normal. Entonces se fue construyendo así, se fue construyendo y pensando así. Entonces esa fue como la estética que cogimos para ir grabando y para ir poniendo en nuestras redes esas cosas. Además también pues teníamos que pensar en nuestro público y que pues como que le interesa a ese público ver, y eso fue marcando la línea por la que nosotros cogimos. Yo creo que la estética de la webserie es la no estética, no hay algo definido. Tú te puedes encontrar todas las calidades habidas y por haber dentro de una webserie. Por ejemplo, tenemos referentes de webseries cubanas hechas con toda la creatividad del mundo, súper interesantes en términos narrativos, ellos son muy cómicos, la comedia, pero cuando vos vas y ves, la técnica es absolutamente artesanal. Obviamente, pues en Cuba hay algunas dificultades con respecto a la tecnología, o dificultades, me refiero como diferencias con respecto a lo que ha pasado, pues por lo que todos sabemos del contexto cubano. Pero uno dice, a pesar de eso, el producto no es malo, ¿sí? Pero te encuentras un producto como los que mencionaba de Argentina, de un 3TV, que son de una calidad espectacular. Hay webseries colombianas que está produciendo Elena Films, que es una, digamos, una productora de cine interesante, que la calidad es una cosa impecable. Entonces te encuentras todas las posibilidades, como hay producciones, por ejemplo, de fanáticos, de chicos que se aficionan con una serie de televisión o con un personaje y crean una webserie sobre su personaje, y son hechas con, se nota que están las uñas allí, pero se nota que son las uñas limpias en la producción. Entonces yo creo que eso es lo que enriquece esto. Las webseries hay que verlas de una forma distinta, que nos ha pasado ahora con el festival. Cuando nos lleva a estos jurados, para nosotros en el festival tenemos que tener alrededor de 30 jurados nacionales e internacionales, y muchos jurados hoy en día no son expertos en webseries, son expertos en producción, y a veces vienen y las miran con los ojos del productor y dicen, es que esto es muy malo porque es que está esa estética, la técnica, y resulta que hay otro jurado que es experto en webseries y dice, venga, ¿usted qué está mirando? ¿Está mirando la calidad de la cámara o está mirando la webserie como webserie? Entonces cuando empieza la gente a entender que la webserie tiene otras dinámicas, ¿sí? Obviamente queremos verla bonita y no está mal, y hay que verlas bien producidas, hay que mantener los estándares en la calidad, hay que mantener el tema de la iluminación, todo eso. Pero aquí hay otras riquezas dentro de la webserie, que es lo que yo digo, han permitido que no exista una estética uniforme, sino que aquí está la pluralidad, digamos, ese crisol de material que lo hace bello a este formato. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en el programa, Diego. Nos gustaría que hicieras una invitación para el festival. Bueno, pues como ustedes saben, aquí en la Universidad de AFIT, desde hace 2 años tenemos el primer Festival Internacional de Series Web de Colombia. Es uno de los pocos festivales del mundo, ya están haciendo más. Este año hacemos parte del World Champion Web Series, que es el ranking de los festivales más importantes del mundo. Somos uno de los festivales de Sudamérica, solo hay 3, Buenos Aires, Río de Janeiro y Colombia, nosotros aquí en Medellín. Entonces es un espacio pues para que se encuentren las webseries. Lo creamos justamente para que el espacio en Colombia, webseries, que las webseries tengan espacio en Colombia más bien, ¿sí? Que no sea solamente festivales de otros formatos. Entonces el festival va a estar este año en octubre próximo, entre el 2 y el 5, va a haber conferencias, va a haber gente del Hollywood Hand Society, va a haber gente de un 3TV, el canal del que tanto he hablado hoy, de España, productores de cine y de televisión, de Caracol Televisión con sus series, y la idea aquí es que nos encontremos para aprender sobre webseries, para hablar sobre el marketing en las webseries, para hacer los contenidos digitales digamos, en internet, para hablar también y para que la gente aprenda a partir de masterclass y de workshops cómo se producen estos proyectos. Entonces vamos a tener un encuentro, además vamos a tener la oportunidad de ver esas series en competencia. Este año nos llegaron 595 productos de 75 países, llegaron al festival. En ese momento ya hay 35 series web finalistas de estos países participantes, y la idea es el 5 de octubre estar en la gala, que invitados todos, va a ser un espacio muy especial en la noche del viernes 5 de octubre, donde va a haber concierto, bandas sonoras con la Orquesta Sinfónica de AFIT,
más invitados especiales y ahí vamos a ver quiénes son los ganadores en las categorías pues, que tiene el festival. Entonces todos invitados a la Universidad de AFIT, estén pendientes que ya en la página del festival fismed.co van a encontrar información, las boletas y todo el tema de todo lo que se encuentran en este festival de series web. María, ¿y tú quieres hacer una invitación para que la gente se anime a hacer series web? Bueno, sí. Pues los invito a todos, como decía Diego, es algo muy fácil, si les gusta, si tienen un tema que les interese hablar, que les interese abarcar, pues ahora con sus celulares pueden hacerlo, hay cosas en internet y recursos que pueden bajar para poder complementar sus series y pues que se animen a hacer esto, que en serio es algo muy chévere y que abre muchas puertas y muchas oportunidades. Entonces ya saben, la invitación queda abierta para que vayan al festival del 2 al 5 de octubre. Muchas gracias por estar en el programa de hoy. Nos vemos en otra misión de Campus Global. En octubre, las mejores historias del mundo llegan a la ciudad. Festival Internacional de Series Web de Medellín. FISMED, invitados nacionales e internacionales. Conferencias, talleres, conversatorios, exhibición. 35 series web finalistas. Universidad de AFIT, octubre 2 al 5.